Ya funcionó, ¿verdad? Sí. Sí, ya dice que ya está grabando. Ya. 1, 2, 3, acción. Entonces comenzamos. Bueno, chicos, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, Brady, igual a ti, muchas gracias por aceptar esta invitación. Como yo te supe decir, este es un trabajo de la materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del profe El Sol. Eh, el título en sí del trabajo es Discapacidades, miradas, voces, vidas, experiencias y una visión integral en perspectiva de derechos humanos. Como yo te supe manifestar, quisiera que me ayudes contestando algunas preguntas desde tu perspectiva. Entonces, bueno, ahorita eh, procedo a leerte las preguntas. Bueno, la primera pregunta y para que tú me puedas responder. Desde tus sentires, tú, ¿qué lugar crees que ocupas dentro de esta sociedad? Ya. Bueno, primero, chicas, gracias a ustedes por la invitación. En serio, es un honor siempre poder aportarles un poquito de conocimiento. Respondiendo a la pregunta, sí, o sea, yo creo que, ¿cuál es mi papel en la sociedad? Era, ¿verdad? Sí, desde tus sentires, ¿cómo crees que tener una discapacidad o una discapacidad funcional, tú sientes que eres parte de la sociedad? Verás, yo creo que mi papel en la sociedad es un papel de transformación, que todas las personas con discapacidad tenemos de alguna manera, eh, siempre el hecho de transformar, porque si bien es cierto, no quiero caer en el hecho de victimizarme o de revictimizarme, pero siempre es importante saber que una persona con discapacidad, al menos hablando desde la latitud ecuatoriana, desde como sociedad, sí somos una sociedad medio ignorante. Entonces que o sea, si bien es cierto, hemos avanzado muchísimo en el tema de la transformación, de cómo se ve la discapacidad ahora y cómo se veía antes, porque la historia nos puede ratificar que antes la sociedad lo veía la discapacidad totalmente como un fenómeno y que se tenía que aislar. Incluso hay documentales de activismo. He estado también en el mundo del arte. Estaba dirigiendo un programa que se llama Verdades desde la Discapacidad, en donde nuestro objetivo principal era esto: enseñarle a la sociedad que, si bien es cierto, no pedimos una comprensión porque entendemos como personas con discapacidad que comprender eh, es muy difícil cuando no estás en los zapatos de esa persona, pero al menos entender y respetar sí es posible. Entonces, entender que todos los seres humanos tenemos una diversidad de, de cultura, de diferentes situaciones que nos hacen seres únicos. Entonces, quizá nosotros la única diferencia es que en ocasiones mm, nuestras características saltan a la vista, como la mía, es física. Entonces, quizá lo que me hace caminar como camina el 90% de la sociedad, se podría decir. Entonces, mi papel es transformar netamente, crear un contexto de conciencia, de cultura, de educación, en donde se entienda que las personas tienen derecho a ser respetadas y a ser comprendidas. Ajá. Ya, Vlad, muchas gracias. Y en realidad, desde lo que tú nos planteas, ¿tú cómo crees que se debe reconocer a las personas con discapacidad o con eh, sin discapacidad? ¿Cómo? No te entendí muy bien la pregunta. Te digo, desde lo que tú nos planteas y nos dices el papel que tienes dentro de la sociedad, ¿tú cómo crees que se debe reconocer a las personas con discapacidad? Bueno, yo tengo una postura ahí que es reconocerlas como personas con diversidad funcional.
Yo creo que cuando tú estás refiriéndote a personas con discapacidad, de algún modo estás automáticamente incapacitando a una persona, o sea, diciéndole intrínsecamente que no puede algo. Y esto no, no es bien aceptado desde mi lado, se podría decir, porque yo siempre he dicho, o sea, quizá yo tenga un proceso distinto en hacer las cosas, pero las puedo hacer. ¿A qué me refiero con esto un poquito para ejemplificar las cosas? Sería básicamente, no sé, si tú te demoras, digamos, 10 minutos subiendo el Cerro Santana, yo me demoro 25 y tú lo haces de manera muy rápida, muy sustancial. Yo lo hago tal vez mucho, con un proceso mucho más lento, quizá no lo hago solo con los pies, sino me ayude las manos y hay que buscar métodos. Pero a la final podemos decir que llegamos a la meta. Y yo te digo porque yo he bailado en telas, he hecho teatro, he subido el Cotopaxi, o sea, he hecho cosas que, si bien es cierto, para la sociedad no es bien vista, obviamente por la discapacidad que tengo, pero yo soy una persona también liberal que no me importa mucho lo que diga la gente. Ajá. Ya, es muy importante, ¿no? Lo que tú nos dices, el hecho de romper prejuicios y estereotipos y cambiar, ¿no? Desde la palabra discapacidad a capacidades funcionales, ¿no? Entonces, ¿tú cómo crees que dentro de las políticas públicas o leyes, crees que debería existir una mejora o tal vez ya existe, pero no se habla en sí? ¿Cómo ves tú ese tema? Ok, verás, yo creo que esto de las políticas públicas tenemos que irlo desglosando un poquito, porque si bien es cierto, una de las fallas principales que yo veo en las políticas públicas actuales es que como sociedad ecuatoriana, como país, siempre intentamos copiar las políticas públicas. Y esto lo que genera es que existan políticas públicas, pero no se adaptan al medio en el que nosotros nos desarrollamos. Eso quiere decir, si yo copio una política pública de Estados Unidos, un país que se puede decir primer mundo quizás, a un país tercermundista, o sea, el bagaje cultural que tienen allá es diferente, las costumbres, el pensar. Nosotros somos una sociedad mucho más conservadora, ellos son un poco más liberales. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a hacer políticas públicas reales, sustanciales, que se ajusten a los ecuatorianos y las ecuatorianas, que genere un cambio real. Con respecto a las discapacidades, a ver, yo pienso que se debe cambiar y mejorar muchas políticas públicas existentes de discapacidad. ¿Por qué? Porque podemos evidenciar a cada paso. No hay rampas para las personas con silla de ruedas, no tenemos piso podotáctil, no hay una cultura de solidaridad y empatía acerca de la colaboración que tenemos cuando podemos, cuando nos encontramos con una persona no vidente, por ejemplo, como en qué lenguaje dirigirse para ayudarle a cruzar la calle, digamos. Entonces, cuando nos enfrentamos con este tipo de barreras, podemos ver que las políticas públicas no están ajustadas. Aparte de eso, tenemos que, que ver mucho el tema de que sean reales y que sean sustanciales en el tiempo también. Ahora tenemos muchas políticas públicas para mí, no hay un proceso de interiorización a lo largo de este tipo de políticas, de que una persona
con discapacidad en un transporte público, si los asientos mm, para indicar que son asientos horarios, se hacen a gente que no es un mero capricho, sino es una, el bus puede estar súper lleno, pero que si tú no cuentas con estas cualidades o características, ¿aló? Ahí ya regresó. ¿Me regresas? Ah, ¿Me escuchas? ajá, ¿en qué parte me quedé? ¿Hasta qué parte se cortó? En lo de las políticas sustanciales. Y de ahí ya se te cortó. Ya, ok. Entonces, mira, lo que me refiero con políticas sustanciales es con políticas reales que se ajusten a las personas con discapacidad, que también, o sea, no quiero caer tampoco en el hecho de que las personas con discapacidad no tenemos que mejorar, tenemos que interiorizar nosotros también y cambiar el chip de que muchas personas con discapacidad primero tenemos que reconocernos y no tener vergüenza de decir tengo discapacidad, porque quizás esto es lo que nos hace unos seres más únicos. Entonces, primero reconocerte, no tener miedo. Quizás sí, yo no te digo que la sociedad no te rechace, porque he conocido muchísima gente que te dicen, no, yo no quiero el carnet de discapacidad porque evidentemente eso no me va a dejar hacer muchas cosas. Sí, quizás sí, porque a mí recién me pasó que fui de viaje y la discapacidad me impidió no hacerme un juego que yo quería. Aló, ¿Me escuchas? Vladi, ¿nos escuchas? Porque vamos a tener más problemas por Zoom que por... Pero evidentemente Sí. son cosas que, o sea, cosas que yo puedo ir mencionando. Sí, sí, vamos a ver. Tienen Meet. mm, Hola. Aló, ¿estás aquí, Vladi? Sí salió de la reunión. Apaguemos la cámara para que solo... Puede ser eso. ¿Eh? Pero, a ver, entonces tenemos que esperar a que vuelva Vladi.